Capítulo 11. Expiación limitada. Punto número 1. Exposición de la doctrina. La pregunta que hemos de discutir bajo el tema de la expiación limitada es: ¿ofreció Cristo su vida como sacrificio por toda la humanidad, por cada individuo, sin distinción o excepción? ¿O lo ofreció por los elegidos únicamente? En otras palabras, ¿tuvo el sacrificio de Cristo el propósito meramente de brindar a todos los hombres la posibilidad de ser salvos? ¿O fue su propósito el de asegurar la salvación de aquellos que le habían sido dados por el Padre? Los arminianos sostienen que Cristo murió por todos por igual, mientras que los calvinistas sostienen que según la intención y el plan de Dios, Cristo murió por los elegidos únicamente, y que su muerte tuvo solo una relación incidental con el resto de los hombres en la medida en que estos participan de la gracia común. Quizá pudiésemos ver el significado más claramente si usásemos la frase redención limitada en vez de expiación limitada. La expiación es, por supuesto, estrictamente una transacción infinita. La limitación surge, teológicamente, en la aplicación de los beneficios de la expiación, es decir, en la redención. Pero dado que el uso teológico de la frase expiación limitada está bien establecido y su significado es bien conocido, continuaremos usándola. La Confesión de Westminster dice, concerniente a esta doctrina, por lo cual aquellos que son elegidos, estando caídos en Adán, son redimidos por Cristo, llamados eficazmente a la fe en Cristo por su Espíritu, quien obra a su debido tiempo, justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Ninguno otro es redimido por Cristo, llamado eficazmente, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino únicamente los elegidos. Como podrá notarse, esta doctrina se desprende necesariamente de la doctrina de la elección. Si desde la eternidad se propuso Dios salvar a una porción de la humanidad y al resto no, sería contradictorio afirmar que su obra tiene referencia igual a ambas porciones, o que envió a su Hijo a morir por aquellos que él había predeterminado no salvar, en el mismo sentido en que lo envió a morir por aquellos que había escogido para salvación. Estas dos doctrinas se mantienen o se caen juntas. Sería ilógico aceptar una y rechazar la otra. Si Dios ha elegido a algunas a vida eterna y a otras no, entonces es obvio que el propósito primordial de la obra de Cristo fue redimir a los elegidos. 2. El valor infinito de la expiación de Cristo. Esta doctrina no significa que se puede limitar el valor o el poder de la expiación que Cristo hizo. El valor de la expiación depende de y es medido por la dignidad de la persona que la hizo, y dado que Cristo sufrió por una o como una persona divina humana, el valor de su sufrimiento es infinito. Los escritores de la Biblia afirman que el Señor de la gloria fue crucificado, que hombres impíos mataron al autor de la vida y que Dios compró a la iglesia con su propia sangre. La expiación, por tanto, es infinitamente meritoria y hubiera podido salvar a cada miembro de la raza humana si esa hubiera sido la voluntad de Dios. La expiación es limitada solo en el sentido de que era destinada para salvar a ciertos individuos en particular y por consiguiente es aplicada únicamente a dichos individuos, es decir, a los salvos. A veces surgen malos entendidos sobre este punto debido a la suposición equivocada de que los calvinistas enseñan que Cristo sufrió un tanto por un alma y otro tanto por otra, y que hubiese sufrido más si más individuos hubieran sido de ser salvos. Creemos aún, si muchísimos menos hubiesen de ser perdonados y salvados, una expiación de valor infinito hubiese sido necesaria a fin de haberles asegurado estas bendiciones. Y aunque muchos más
o aún todos los hombres hubieran de ser perdonados y salvados, el sacrificio de Cristo hubiese sido ampliamente suficiente como la base de la salvación de estos. Así como es necesario que, que el sol de tanto calor para una planta pueda crecer sobre la tierra, como para que toda la tierra sea cubierta de vegetación, de igual manera es necesario que Cristo sufriera tanto si una sola alma fuera salva, como que muchas almas o aún toda la humanidad fueran salvas. Puesto que el pecador cometió una ofensa contra una persona de infinita dignidad, por lo cual fue condenado al sufrimiento eterno, nada que no fuera un sacrificio de un infinito valor podría expiar su culpa. Nadie supone que como el pecado de Adán era la base de la condenación de la raza, esto, por tanto, signifique que Adán pecó un tanto por una persona y otro tanto por otra, y que hubiese pecado más si hubiera de haber más pecadores. Porque, entonces, suponer que ese es el caso con relación al sufrimiento de Cristo. Punto número 3. El propósito y la aplicación de la expiación son limitados. Aunque el valor de la expiación es suficiente para salvar a toda la humanidad, es eficiente para salvar solo a los elegidos. La expiación puede salvar tan fácilmente a una como cualquier otra persona, y en ese sentido la salvación de toda persona es objetivamente posible. Sin embargo, debido a dificultades subjetivas que surgen a causa de la inhabilidad del pecador de ver o de apreciar las cosas de Dios, solo son salvados aquellos que son regenerados y santificados por el Espíritu Santo. La razón por qué Dios no aplica esta gracia a todos los hombres no ha sido completamente revelada. Cuando se sostiene la expiación universal, se destruye su valor inherente. Si la expiación se aplica a todos los hombres y algunos se pierden, entonces la conclusión es que la expiación solo hace objetivamente posible la salvación de todos los hombres, pero en realidad no salva a nadie. De acuerdo a la teoría arminiana, la expiación solo brinda a los hombres la posibilidad de cooperar con la gracia divina y de salvarse a sí mismos si así lo desean. Pero muéstranos primero a uno curado del cáncer, que aun cuando continúa muriendo de cáncer, y entonces aceptaremos el cuadro de uno lavado del pecado, que aún continúa pereciendo en su incredulidad. La naturaleza de la expiación determina su extensión. Si la expiación meramente hizo posible la salvación, entonces se aplica a todos sin excepción. Pero si efectivamente aseguró la salvación, entonces se aplica solo a los elegidos. El doctor Warfield dice, las dos alternativas que tenemos son una expiación de supremo valor o una expiación de ilimitada extensión. Las dos no pueden ir juntas. La única manera de universal la obra de Cristo sería evaporando su esencia. Es importante que no haya malos entendidos sobre este punto. El arminiano limita la expiación tan ciertamente como el calvinista. El calvinista limita la extensión de la expiación al decir que ésta no es aplicada a todas las personas. Y el arminiano limita el poder de la expiación, ya que dice que en sí misma dicha expiación no salva a nadie. El calvinista la limita cuantitativamente, pero no cualitativamente. El arminiano la limita cualitativamente, pero no cuantitativamente. Para el calvinista, la expiación es como un puente estrecho que cruza de un lado a otro lado del río. Para el arminiano es como un puente muy ancho que solo llega a la mitad del río. De hecho, el arminiano pues pone limitaciones más severas a la obra de Cristo de la redención que el calvinista. Punto número 4. La obra de Cristo pone el perfecto cumplimiento de la ley. Si los beneficios de la expiación son universales e ilimitados, entonces la expiación debe haber sido, como los arminianos dicen, que fue meramente un sacrificio que quitó la maldición que pesaba sobre la raza debido a la caída de Adán,
un mero sustituto de las exigencias de la ley que Dios en su soberanía estaba dispuesto a aceptar en lugar de la desobediencia o obediencia que el pecador estaba obligado a rendir, y no una satisfacción perfecta que cumplió las demandas de la justicia. Esto significaría que Dios ya no demanda perfecta obediencia como lo demandó en Adán, sino que ha rebajado las condiciones de la salvación y ha quitado los obstáculos legales, aceptando la fe y la obediencia evangélica que el pecador, con habilidad restaurada por gracia, puede ejercer si desea. El Espíritu Santo ayudando de una manera general, por supuesto. Dios manifiesta su gracia al ofrecer de una manera fácil la salvación. Él ahora acepta 50 centavos de dólar, por así decirlo, ya que el pecador incapacitado no puede pagar más. Los calvinistas, en cambio, sostienen que la ley de la obediencia perfecta originalmente de Adán es permanente y que Dios jamás ha hecho nada que daría la impresión que la ley es demasiado estricta en sus exigencias o demasiado severa en sus castigos, o que necesita ser abrogada o derogada. La justicia divina demanda que el pecador sea castigado, ya sea personalmente o mediante un sustituto. Sostenemos que Cristo actuó como sustituto de los elegidos, que hizo plena satisfacción por los pecados de estos, y así quitó la maldición que pesaba sobre ellos a causa del pecado de Adán y de todos los pecados temporales, y que mediante su impecable vida guardó perfectamente para ellos la ley que Adán había transgredido, ganando así para los escogidos la recompensa de la vida eterna. Creemos que el requisito para la salvación ahora, como originalmente es la obediencia perfecta, que los méritos de Cristo son imputados a los escogidos como la única base de perfecta justicia de Cristo, sin mérito personal alguno. De este modo, la gracia, la pura gracia, se extiende no al rebajar los requisitos para salvación, sino mediante la obra de Cristo, quien sufrió como sustituto por los escogidos. Cristo tomó el lugar de los escogidos ante la ley e hizo por ellos lo que ellos no podían hacer por sí mismos. Este principio calvinista hace hincapié en la absoluta perfección, inalterable obligación a la ley que originalmente fue dada a Adán. La ley no es relajada ni echada a un lado, sino apropiada y honradamente, de tal modo que demuestra su excelencia. La ley continúa ejerciendo su absoluta autoridad sobre los salvos, a favor de que Cristo obró, sobre los que han de ser sometidos al castigo y a la ira eterna. Si la teoría arminiana fuese cierta, entonces millones por quienes Cristo murió y para quienes compró la salvación por su preciosa sangre perecen sin recibir los beneficios de dicha salvación. ¿A qué beneficios pudiéramos señalar en las vidas de los paganos, por ejemplo, y decir que los que han recibido como frutos de la expiación? Además, si dicha teoría fuese cierta, entonces tendríamos que concluir que los planes de Dios muchas veces han sido obstaculizados y frustrados por sus criaturas. Y aunque Él hace su voluntad en los ejércitos de los cielos, no lo hace entre los habitantes de la tierra. El pecado de Adán no hizo meramente posible la condenación de todos los hombres, fue la base de su condenación. Del mismo modo, la justicia de Cristo no hizo meramente posible la salvación de los hombres, sino que aseguró que la salvación de aquellos a favor de quienes Él la ganó. El gran predicador bautista Spurgeon dijo: si Cristo ha muerto por ti, nunca te perderás. Dios no castigará dos veces por la misma ofensa. Si Dios castigó a Cristo por tus pecados, no te castigará a ti también. La justicia de Dios no puede demandar el pago dos veces, primero de la mano herida del Salvador y luego de la mía. ¿Cómo podría ser justo Dios si castigara a Cristo, el sustituto, y luego también al pecador? Punto número 5. Un rescate. Las Escrituras afirman que Cristo fue un rescate por sus escogidos.
El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nótese que este versículo no dice que Él dio su vida en rescate por todos, sino por muchos. La naturaleza de un rescate es tal que cuando es pagado y aceptado automáticamente deja en libertad a la persona a favor de la cual se paga. De otro modo, no podría llamársele rescate. La justicia demanda que aquellos a favor de los cuales se paga el rescate sean eximidos de cualquier otra obligación adicional. Por tanto, si el sufrimiento y la muerte de Cristo fueron un rescate a favor de todos los hombres y no únicamente a favor de los elegidos, entonces los méritos de su obra debiera comunicarse a todos por igual y la pena del castigo eterno no pudiera infligir a ninguna persona. Dios sería injusto si infligiese el terrible castigo dos veces, primero al sustituto y luego a los hombres mismos. Concluimos, pues, por tanto, que la expiación de Cristo no se extiende a todos los hombres, sino que es limitada a aquellos a favor de los cuales Él actuó como fiador, es decir, a los que compone su iglesia verdadera. Punto número 6. El propósito divino de Cristo en el sacrificio. Si la muerte de Cristo tuvo el propósito de salvar a todos los hombres, entonces tendríamos que concluir o que Dios no pudo o que Dios no quiso llevar a cabo sus planes. Pero como la obra de Dios es siempre eficiente, aquellos a favor de los cuales se hizo la expiación y aquellos que son automáticamente salvados son las mismas personas, los arminianos suponen que los propósitos de Dios son mutables y que se puede malograr. Afirmar que Dios envió a su Hijo a redimir a todos los hombres, pero al ver que su plan no se podría lograr, prosiguió a elegir a aquellos que vio de antemano ejercerían fe y arrepentimiento, es presentar a Dios como a uno que desea lo que no puede acontecer, haciendo depender sus propósitos y planes de la voluntad y de las obras de criaturas que dependen totalmente de Él. Ningún ser racional que posea la sabiduría y el poder para llevar a cabo sus planes intenta algo que sabe que nunca logrará, o adopta planes para lograr un fin que sabe que nunca alcanzará. Mucho menos Dios, cuya sabiduría y poder son infinitos, obrará de esta manera. Podemos estar seguros de que si algunos hombres se pierden es porque nunca Dios se propuso salvarlos y nunca planeó ni puso en operación medios diseñados para lograr dicho fin. Jesús mismo limitó el propósito de su muerte cuando dijo: yo pongo mi vida por las ovejas. Si fue por las ovejas que Él puso su vida, entonces el carácter expiatorio de su obra no era universal. En otra ocasión dijo a los fariseos: vosotros no sois de mis ovejas. Y nuevamente, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sostendré alguno que puso su vida por estos, ya que los excluye tan directamente? El ángel que apareció a José le dijo que el hijo de María habría de llamarse Jesús, porque su misión en el mundo era salvar a su pueblo de sus pecados. Es decir, Él vino no meramente a hacer posible la salvación, sino a salvar realmente a su pueblo. Y podemos tener la completa confianza que lo logró, lo que Él vino a hacer. Puesto que la obra de Dios nunca es en vano, aquellos escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo y santificados por el Espíritu Santo, o en otras palabras, la elección, la redención y la santificación incluyen siempre a las mismas personas. La doctrina arminiana de la expiación universal da lugar a una desigualdad en estas tres partes de la salvación y por consiguiente destruye la perfecta armonía que existe en la Trinidad. Expiación universal significa salvación universal. Cristo enseñó que los elegidos y los redimidos eran las mismas personas cuando en la oración intercesora dijo: tuyos eran y me lo diste, y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. San Juan capítulo 17, versículos 6, 9 y 10.
Y nuevamente el Salvador dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Encontramos la misma enseñanza en el versículo que nos exhorta a apacentar a la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Se nos dice, además, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y que puso su vida por sus amigos. Cristo murió por hombres como Pablo y Juan, no por hombres como Faraón y Judas, quienes eran cabritos y no ovejas. No podemos afirmar que su muerte tuvo como propósito el salvar a todos, a menos que estemos dispuestos a afirmar también que Faraón y Judas eran de las ovejas, eran los amigos y conformaban a la iglesia de Cristo. Porque entonces tendríamos que añadir a hombres de tan perversa actitud como Hitler y Mussolini, que mataron millones de personas. Además, cuando se dice que Cristo dio su vida por su iglesia o por su pueblo, es imposible sostener que esto significa que dio su vida tanto por los reprobos como por aquellos a quienes se propuso salvar. La humanidad está dividida en dos clases, y lo que explícitamente se afirma que de una implícitamente niega la otra. En cada caso es algo afirmado que aquellos que pertenecen a un grupo que no es ciertamente de aquellos que pertenecen al otro. Cuando, por ejemplo, se dice que un hombre lucha y sacrifica su salud y sus fuerzas por sus hijos, se está negando implícitamente que el motivo que lo gobierna sea mera filantropía, o que su intención sea la de lograr el bien de la sociedad. De igual manera, cuando se dice que Cristo murió por su pueblo, se está negando que haya muerto igualmente por todos los hombres. Punto número 7. La exclusión de los no elegidos. No fue, por tanto, un amor general e indiscriminado del cual eran objetos todos los hombres, lo que movió a Dios a enviar a su Hijo al mundo a sufrir y a morir, sino que fue un amor especial, misterioso e infinito por sus elegidos. Cualquier teoría que niegue esta maravillosa y precisa verdad, que trate de presentar este amor como una mera indiscriminada benevolencia o filantropía que tuvo como objeto a todos los hombres, muchos de los cuales perecen, no puede ser bíblica. Cristo no murió por un grupo indiscriminado de personas, sino por su pueblo, su novia, su iglesia y los elegidos. El agricultor valora su campo, pero nadie supone que éste se preocupe igualmente por cada planta que crece allí, por la cizaña, al igual por el trigo. No es la humanidad en su totalidad a la que Dios ama y a la cual indiscriminadamente redime por Cristo. Dios no comunica su bondad de la misma manera que el sol su luz o el árbol su placentera sombra, los cuales no escogen sus objetos, sino que brindan sus beneficios a todos indiscriminadamente. Afirmar tal cosa equivaldría a decir que Dios no tiene mayor entendimiento que el sol, el cual brilla donde le place, si donde debe brillar. Dios es una persona con entendimiento y posee el derecho soberano de escoger a sus propios objetos si así Él lo desea. En Génesis leemos que Dios puso enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahora bien, ¿quiénes son la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente? De primera instancia pudiera suponerse que la simiente de la mujer es la entera raza humana que descendió de Eva. Pero en Gálatas, capítulo 3, versículo 6, el apóstol San Pablo usa este término simiente y lo aplica a Cristo como un individuo. Y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno. Y tu simiente, la cual es Cristo. De igual manera, puede notarse que la simiente de la serpiente no son los descendientes literales del diablo, sino aquellos miembros no elegidos de la raza humana, quienes comparten la naturaleza pecaminosa del diablo. Jesús dijo de sus enemigos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Pablo reprendió a Elimas el mago, llamándolo hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Y a Judas
se les llamó diablo. En Juan capítulo 6, versículo 70. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente son, por tanto, dos porciones distintas de la raza humana. En otras partes de las Escrituras se nos dice que Cristo y su pueblo son uno, que Él habita en ellos y está unido a ellos como la vid a los pámpanos. Y puesto que desde el mismo principio Dios puso enemistad entre estos dos grupos, es obvio que Él nunca los amó a ambos de la misma manera, ni se propuso redimir a todos por igual. La expiación universal y la maldición de Dios pronunció sobre la serpiente nunca pueden ir juntas. Existe también un paralelo digno de notarse entre el sumo sacerdote del antiguo Israel y Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote. El primero, se nos dice, fue un tipo del segundo. En el gran día de la expiación, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por los pecados de las 12 tribus de Israel. Intercedía solo por ellos. Cristo, de igual manera, oró no por el mundo, sino por los suyos. La intercesión del sumo sacerdote conseguía para los israelitas bendiciones de las cuales quedaban excluidos todos los demás pueblos. Y la intercesión de Cristo, la cual es también particular, pero de un orden mucho más alto, ciertamente será eficaz en el alto más grado, ya que Él siempre le oye el Padre. Cabe señalar, además, que no es necesaria que la misericordia de Dios sea impartida a todos los hombres, sin excepción, antes de que dicha misericordia pueda considerarse realmente infinita, ya que los hombres en su totalidad no constituyen una multitud estricta y propiamente infinita. Las Escrituras enseñan claramente que el diablo y los ángeles caídos están excluidos de los propósitos benévolos de Dios. Sin embargo, su misericordia es infinita, ya que rescata a la gran multitud de sus elegidos del pecado y de la miseria indescriptible y eterna, y la conduce a una bienaventuranza indescriptible y eterna. Aunque los arminianos sostienen que Cristo murió por todos los hombres por igual, y que obtuvo suficiente gracia como para hacer posible que todos los hombres puedan arrepentirse, creer y perseverar si solo quisieran cooperar con esta gracia, también sostienen que aquellos que rehúsan cooperar serán castigados por toda la eternidad en base al rechazo de la gracia ofrecida en la sangre de Cristo, como si Cristo nunca hubiese muerto por ellos. Podemos ver que hasta el presente, en la historia de la humanidad, la gran mayoría de los adultos no han cooperado con dicha gracia y por tanto ha traído sobre sí miseria que la que hubiese experimentado si Cristo jamás hubiese venido. Una mayor miseria. Ciertamente, una creencia que permite que la obra redentora de Dios fracase de tal manera y que arroja poca gloria sobre la expiación de Cristo no puede ser verdadera. Es, sin lugar a duda, en las doctrinas calvinistas del tema de la elección y de la expiación limitada que se manifiestan mucho más ampliamente el amor y la misericordia de Dios que en las doctrinas arminianas de la elección condicional y la expiación limitada. Punto número 8. El argumento basado en la presencia de Dios. El argumento basado en la presencia de Dios es en sí suficiente para probar esta doctrina. ¿No es la mente de Dios infinita? ¿No son sus perfecciones perfectas? ¿Quién puede pensar que Dios, como endeble mortal, dispararía a la bandada sin percatarse de las aves individuales? Puesto que Él conocía de antemano quiénes eran los que habían de ser salvos, y los arminianos más evangélicos admiten que Dios sí tiene presencia exacta de todos los eventos, Él no hubiera enviado a Cristo a salvar a aquellos que Él conocía de antemano que se iban a perder. Como dice Calvino, ¿dónde estaría la consistencia de Dios al llamar así a aquellos que Él sabe que jamás vendrían? Si un hombre sabe que en una habitación contigua hay 10 naranjas, 7 de ellas buenas y 3 de ellas podridas, ¿no irá a la habitación esperando encontrar 10 naranjas buenas? O si se conoce de antemano que de 50 hombres a los cuales enviarán invitaciones para un banquete, 10 no vendrán, ¿no enviará las invitaciones esperando que también estos 10 vengan junto con los demás?
Los que dicen creer en la presencia de Dios y sin embargo dicen que Cristo murió por todos los hombres, se engañan a sí mismos, porque ¿no es esto atribuible necedad a aquel a cuyos ojos y caminos son perfectos? Representar a Dios como esforzándose sinceramente por lograr lo que Él jamás sabe que hará, es presentarle como uno que actúa neciamente. Punto número 9. Ciertos beneficios que se extienden a la humanidad en general. En conclusión a este punto, a este tema, diremos que los calvinistas no niegan que la humanidad en general recibe algunos beneficios importantes de la expiación de Cristo. Los calvinistas admiten que la expiación detiene el castigo inmediato que se le hubiese infligido a toda la raza humana a causa del pecado de Adán y del pecado propio, que sirve como base para la predicación del Evangelio y que por consiguiente da lugar a muchas influencias morales positivas en el mundo y restringe muchas malas influencias. Pablo pudo decir a los paganos de Listra que Dios no dejó a sí mismo sin testimonio, habiendo bien dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Muchas bendiciones temporales son derramadas sobre todos los hombres, aunque dichas bendiciones resultan ser insuficientes para la salvación. Los que sostienen la doctrina de la redención particular o expiación limitada no niegan que la humanidad en general, aun aquellos de la raza humana que finalmente perecen, deriva de ciertas ventajas o beneficios de la muerte de Cristo, y ninguna de sus creencias requiere que se niegue este hecho. Los calvinistas creen que importantes beneficios a partir de la raza humana han surgido a consecuencia de la muerte expiatoria de Cristo, y que estos beneficios participan aún aquellos que perseveran hasta el final en su impenitencia e incredulidad. Los que sí niegan es que Cristo se haya propuesto procurar o que haya procurado para todos los hombres las bendiciones que surgen como fruto particular de su muerte en el carácter específico de la salvación y expiatorio, el perdón y la reconciliación para todos los hombres. Muchas bendiciones fluyen a la humanidad en general de la muerte de Cristo, colateral e incidentalmente, a consecuencia de la relación en la que los hombres contemplados colectivamente se encuentran unos a otros. Todos estos beneficios fueron, por supuesto, vistos de antemano por Dios. Cuando Él se propuso enviar a su Hijo al mundo, fueron contemplados o diseñados por Él como beneficios que los hombres habrían de recibir y de disfrutar. Estos beneficios, por tanto, deben ser vistos y recibidos como dones suyos, los cuales revelan su gloria, manifiestan su carácter y cumplen sus propósitos, y han de ser vistos como viniendo a los hombres a través del canal de la mediación de Cristo, de su sufrimiento, su muerte y su resurrección. En cierto sentido, pues, Cristo murió por todos los hombres, y no respondemos a la doctrina arminiana con una negativa absoluta. Sostenemos, sin embargo, que la de Cristo tiene referencia especial a los elegidos, puesto que fue eficaz para la salvación de estos, mientras que los efectos que producen otros son sólo incidentales al gran propósito de la salvación de todos los escogidos.